cuando quieras, mira, vamos a marcharnos a la publicidad dentro de apenas 2 minutos. A la vuelta entraremos en profundidad en esta cuestión. Estamos hablando... Ay, perdón, el micrófono. Sin el micrófono luego esto no funciona. Aquí. Vamos a hacer así, esto es como coronar a alguien con el... Y son... Bien, estamos hablando de dinero, de gente que ha metido todo su dinero, el dinero son los ahorros de la vida de uno, en algo, y de repente se encuentra con que alguien que sabe más que él le ha dejado literalmente colgado de la brocha. Evidentemente, se trata de cantidad de personas. Hoy en día prácticamente todo el mundo tiene una hipoteca. Por circunstancias de que la situación económica pues, ha cambiado y hay muchísimas personas que se han quedado en desempleo y en mayor parte de las ocasiones los dos miembros de la familia se han quedado en desempleo, pues lo que sucede es que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. Como consecuencia de ello, están negociando con el banco a efectos de una dación en pago. Se quedan sin vivienda y, por lo tanto, entregan ya al banco, lógicamente, una dación en pago. Quiere decir que tú coges tu casa, esa que nunca ha sido tuya porque has estado pagando al banco, y como no puedes pagar más, se lo das. Exactamente, eso debería de ser así y de hecho, término jurídico estricto, una dación en pago, eso es lo que quiere decir. Pero sin embargo, lo que realmente sucede es que los bancos, que parece que aún todavía les consideran que no han sangrado suficiente al ciudadano, puesto que por una parte se quedan con la casa, por otra parte se quedan con la cantidad que ya ha pagado de la hipoteca, pues además de ello les obligan a firmar también un crédito personal con el objetivo de que tengan que seguir pagando una cantidad. ¿Sí? Esta sentencia de la audiencia provincial lo que ha efectuado ha sido decretar la nulidad de esos contratos de préstamo personales. ¿Por qué? Porque realmente si una persona entrega su vivienda, con lo cual lógicamente va a tener que pagar un alquiler y sigue obligado a tener que pagar un préstamo personal de una cuantía que más o menos oscila entre los 25.000 y los 50.000 euros, siguiente es ir a galeras. Pues lo que sucede es que están siempre en una situación total de indigencia. Vamos a marcharnos dentro de 25 segundos exactos a la publi. Ya ve usted que el tema es fundamental, entre otras cosas porque la dación en pago se había planteado, se acordará usted, cuando empezó la crisis, con mucha intensidad, y aquello nunca terminó de salir. ¿Esta sentencia va a significar que a partir de ahora puede ya emplearse eso como un procedimiento de cancelar una hipoteca? Nos lo va a contar doña María Jesús a la vuelta, después de esta breve pausa publicitaria. Y ya verá usted cómo el asunto es importantísimo. No se lo pierda, hasta ahora mismo. (12:31), estamos de vuelta y seguimos con María Jesús Barreñada Muñoz, presidenta de Aredos Abogados. Le recuerdo la cuestión: usted tiene una hipoteca, se queda sin dinero, no la puede seguir pagando, hay una dación en pago, usted da la casa para saldar la hipoteca y el banco le dice, vale, bien, yo te cojo la casa, pero además me tienes que firmar un crédito personal por el que van a estar pagándome toda esta cantidad todos los meses. Y usted dirá, pero si ya te he dado la casa, y el banco le dirá, lo siento, aquí el que manda soy yo. Bueno, pues Aredos Abogados se metió en ese tipo de pleitos y ha ganado una vez y ha ganado ahora una segunda vez, y la sección 18 de la Audiencia Provincial de Madrid anula formalmente ese contrato de préstamo.
Ciertamente, lo que se ha decretado es la nulidad de ese contrato de préstamo, basado en que es una obligación para que la gente siga en una indigencia total y absoluta durante toda su vida permanentemente, cuando ya ha entregado lo que es el bien más preciado que puede tener una persona, que es la vivienda, por la cual han estado ya pagando una hipoteca. Por lo tanto, cualquier contrato de préstamo que se firme aparejado y anexo a una dación en pago, en estos momentos se puede perfectamente decretar la nulidad del mismo en base a la sentencia que estamos indicando de la Audiencia Provincial de Madrid. Qué interesante, pero hay una cosa, los damnificados, en este caso beneficiados, puesto que habéis ganado el pleito, ¿no lo sabían? Es decir, ¿el banco qué les dice cuando dice, vale, está bien, te voy a coger la casa? El banco lo que les dice es que iban a hacer una dación en pago, pero en el momento en el cual se encuentran en la notaría, les dicen que aparte de hacer la dación en pago, también tienen que firmar ese contrato de préstamo, porque si no, no se puede hacer la dación en pago. Con lo cual, la gente en ese momento, en una situación en la cual nos encontramos, pues con una situación de decir, bueno, estoy en un desasosiego total y absoluto, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué va a pasar con mi futuro, pues firman lo que les ponen encima de la mesa. Con lo cual, realmente, a pesar de que no prestan un consentimiento y por lo tanto el banco está infringiendo, como se establece en la propia sentencia, el artículo 1261 del Código Civil, sin embargo, pues digamos que sí dicen que sí a algo que no saben ni siquiera lo que dicen. Se encuentran con posterioridad con que se han quedado, en este caso, con un crédito de 25.000 euros. Eso es una situación muy habitual que los bancos están intentando hacerlo porque... ¿Cuál es la razón por la que los bancos hacen esto? Pues muy sencilla. Los bancos, como decidieron en su momento hacer una valoración de las viviendas, porque digo decidieron porque han sido ellos quienes han indicado quién es la empresa de tasación, por un valor bastante superior al que actualmente está, pues entonces lo que consideran es que si se quedan con la casa a día de hoy, la casa vale menos. Hay como un lucro cesante, digamos. Exactamente, claro. Pretenden compensar con el préstamo, con lo cual son ellos quienes tasan la vivienda, tanto en la primera vez como la segunda vez, pero aún así les parece poco y todavía quieren un crédito personal. Entendido. Yo me imagino que hay un término jurídico para esto, pero visto desde el punto de vista de un ciudadano, esto es una golfada formidable. Ciertamente. Por parte del banco, quiero decir, al final estás... Claro, ellos dirán, es que claro, yo resulta que voy a perder dinero y mi negocio consiste precisamente en no perderlo porque tengo a mis clientes a los que me debo. Es así lo que pasa. Pero hay alguien que termina engañado por el medio, claro. Claro, estos clientes y cantidad de clientes más que ya tenemos conocimiento de ellos en el despacho. Lo que sucede es que el ciudadano tiene que ser valiente y tiene que decir, por una parte, no a la firma de un contrato de préstamo, y en el hipotético caso de que se haya visto pues obligado a firmar ese contrato de préstamo personal, lo que debe de hacer es ponerse en contacto con abogados, que evidentemente conocemos este tema, y inmediatamente poder instar la nulidad de estos contratos de préstamo. Oye, una cosa, esto es un préstamo. Es decir, que se supone que, a pesar de todo, el cliente que ha dado su casa en pago y se ha visto obligado a firmar ese crédito, recibirá el dinero del préstamo, por lo menos. No, el cliente no ve absolutamente ni un céntimo de euro. Directamente le hacen un apunte en su cuenta en la cual dicen que ese dinero lo ingresan en la cuenta, pero en ese mismo momento se lo retira y se lo queda al banco. Con lo cual el cliente no ve nada. Pero bueno, pero se lo queda en el banco ¿en nombre de qué? Se lo quedan en el banco el nombre de concepto de préstamo. O sea, el cliente es que no ve nada, porque si, claro, lógicamente viese el préstamo, pues tendría sentido, pero es que no ve absolutamente nada. Me has dicho que la audiencia, después de la defensa que vosotros habéis hecho, de Herederos Abogados, que la audiencia se basa concretamente en el artículo 1261 de nuestro Código Civil, que o es usted como María Jesús, o no se lo sabe, evidentemente, como yo, se puede usted imaginar, por consentimiento de los contratantes, que aquí no habría, puesto que lo ignoraban. Exactamente, ignoraban lo que realmente estaban firmando. Por objeto cierto que sea materia del contrato, es decir, que en realidad préstamo no hay tal como claro, crédito. No existe tal préstamo, porque ellos no reciben el dinero. O sea, el dinero, el banco dice que lo reciben, pero no lo reciben, se lo queda el banco. O sea, es aquello de te lo doy, pero me lo quedo. Digamos que un poco anecdótico es como cuando estaba una moneda que se la entregaban, pero había uno que tiraba de la cuerda de la moneda. Hombre, pues esto es exactamente igual. Te doy un préstamo, pero aquí no te doy nada. Eso en el TVO de la familia Ulises, por ejemplo, salía mucho, que daban una moneda y luego tiraban con un hilo. Igual. Y luego, tercero, causa de la obligación que se establezca. Esto me lo tienes que explicar. Bien, pues la causa de la obligación es que tiene que haber una causa por la cual se establece esa obligación que contraería el de tener que pagar el crédito. Pero claro, para que eso se produjese,
el banco tendría que haber entregado la cantidad de dinero. Claro. Pero como ya hemos dicho que es como la moneda elástica, es decir, te doy pero no te lo doy porque lo retiro en ese momento, pues no existe. Dime una cosa, ¿esto pasa mucho? ¿Ha sido un caso concreto con Bankia? ¿Han sido varios casos concretos con Bankia? ¿Son más casos en más entidades financieras? Son muchísimos casos con múltiples entidades financieras. O sea, por ejemplo, una de las cosas que puramente es anecdótico en el despacho es que con otro tema en el cual también hemos conseguido la nulidad de cláusulas abusivas del préstamo, pues bueno, ahora estamos negociando una dación en pago con el banco. Y entonces me llama el ¿Con otra entidad financiero, financiera? con otra entidad financiera distinta, me llama el director correspondiente de la entidad financiera y me dice que bueno, que para hacer la dación en pago pues que habría que hacer también un préstamo. Pero que va a ser un préstamo puramente simbólico. Entonces, claro, ya justamente que además habíamos recibido la sentencia de la Audiencia Provincial, pues en ese mismo momento le digo, bueno, ¿y de qué simbolismo estamos hablando? Y me dice, bueno, pues sería algo simbólico de unos 50, 100 euros. Digo, pues hombre, sí, es simbólico. Digo, ¿cuántos años? Y me dice, pues unos 25 años. Digo, eso ya deja de ser simbólico. Es decir, que en definitiva los bancos lo que intentan parece ser que es casi, con perdón de la expresión y de una forma coloquial, tomar el pelo a los ciudadanos. Vamos a ver, estamos en una situación, hemos mencionado en este caso concreto a Bankia. Bankia es una de las entidades que en los últimos años ha conocido una explosión literalmente respecto a una forma de trabajar, esto con el caso de las preferentes, etcétera, que bueno, ha cambiado necesariamente, primero porque el banco estaba al borde del precipicio, si no había saltado ya, y luego porque desde el punto de vista público había perdido lo fundamental de una entidad bancaria, que es suscitar confianza en sus clientes, claro, en su gente. No es el caso de Bankia solo, hay muchos más casos. Tú, como bueno, abogada metida en todo ese tipo de procedimientos en defensa de los ciudadanos, de los clientes, ¿has visto en los últimos meses, quizá últimos 2 años, un cambio de actitud por parte de las entidades financieras? Es decir, bueno, vamos a tratar de volver a decentar un poco todo este bosque que tenemos. En absoluto, las entidades financieras siguen en su línea de siempre, digamos que altivas, por decirlo de alguna forma un poco coloquial y que lo pueda comprender todo el mundo, y ellos lo que consideran es que están en posesión absoluta de la verdad y que el ciudadano, pues cómo va a ir en contra de una entidad financiera, siempre ese miedo que se tiene de ir en contra de una entidad financiera. Lo primero que hay que perder es el miedo a ir en contra de cualquier entidad financiera, puesto que a día de hoy los juzgados y las audiencias provinciales, incluso el Tribunal Supremo, están dando la razón a los ciudadanos, porque la realidad es que son los que la tienen, o sea, no es que se la estén dando, sino que están, digamos que simplemente corroborando pues, que son los que tienen razón, y el banco pues en estos momentos no tiene absolutamente ninguna razón. No quieren para nada tener, digamos que, o no están haciendo ningún tipo de esfuerzo para recuperar la confianza de los ciudadanos, sino que lo único que realmente les importa a ellos es sacar la mayor rentabilidad, tener ingresos cada vez mayores, y les da exactamente igual lo que pueda pasar con el ciudadano de a pie. Hemos visto muchos casos últimamente en este sentido. Hemos visto, por ejemplo, la cuestión de la cláusula suelo. ¿Tan importante es todo esto que está pasando para redefinir un campo de derechos mayor por parte del ciudadano? Por supuesto que es muy importante, o sea, hay que considerar que las entidades financieras lógicamente tienen personal suficientemente cualificado como para saber cuál iba a ser la evolución de la economía. El tema de las entidades financieras sabían perfectamente que los intereses iban a bajar, como han bajado, el Euribor ha bajado, y ellos conocían perfectamente. ¿Qué es lo que sucede? Que como lo conocían, entonces esa ha ido la causa por la cual cantidad de entidades financieras, por no decir la práctica totalidad de las entidades financieras, han establecido una cláusula suelo. Luego entonces ellos son conocedores, porque para eso tienen personal suficientemente cualificado de lo que iba a suceder, y sin embargo, lógicamente, el ciudadano de a pie no lo sabe. La cláusula suelo, si yo no estoy equivocado, es una especie de recurso en letra pequeña, mediante el cual, y aunque esté en grande da igual porque nadie sabe lo que es, mediante el cual, aunque el tipo de interés baje, y ahora estamos bajísimos, siempre hay que pagar precisamente por esa cláusula suelo, que por así decir compensa lo que puedas perder por Euribor, por el tipo de interés. Claro, la cláusula suelo en sí es fijar una cuantía mínima de interés. Entonces, ahora mismo el Euribor está pues, por los suelos, como todos sabemos, pero la mayor parte de las entidades financieras que establecen cláusula suelo la han fijado en un interés del 3,5% o en un interés del 5%. Con lo cual, a pesar de que el Euribor en estos momentos está pues, bajísimo, como todos conocemos, incluso está pues, un Euribor y hasta ya se está planteando un Euribor negativo, sin embargo, el ciudadano tiene que seguir pagando el 5% de interés sobre el 3,5%.
con lo cual se está decretando la nulidad por parte de, de los juzgados. Esto, o sea, lo vuestro, lo de la cláusula suelo, lo de las preferentes, lo de tantas y tantas cosas, literalmente vamos a volver como un calcetín todo lo que estaba pasando en los últimos años, porque emergen un montón de situaciones abiertamente ilegales que han estado perjudicando a millones de ciudadanos. Esto es una revolución. Totalmente, yo creo que están perjudicados prácticamente pues, el 85% de los ciudadanos, por no decir alguno más. Prácticamente hoy en día todo el mundo tiene una hipoteca y, claro, desde luego, hipoteca que cae en mis manos, hipoteca que inmediatamente determino cláusulas abusivas. O sea, no he encontrado todavía ninguna hipoteca que no tenga cláusulas abusivas. Esto es tan cierto como que estamos ahora mismo hablando nosotros. ¡Qué barbaridad! Aredos Abogados, quien se quiera poner en contacto con Aredos Abogados por esta u otras cuestiones semejantes, ahí tiene los teléfonos en la pantalla. En fin, María Jesús, enhorabuena por este... Bueno, es que esto es lo de Robin Hood, solo que encima sin robar. Es fantástico. Hombre, está muy bien, quiero decir, al final, ¿cómo decir? Para el ciudadano común, que normalmente cuando se enfrenta al orden establecido se siente un enano, esto es decir, bueno, tengo algún sitio donde parapetarme por lo menos, ¿no? Ciertamente, es que era totalmente un abuso continuado. O sea, esto es una cosa de decir, bueno, te quedas sin casa, te quedas con un préstamo, te quedas con una cláusula suelo. O sea, todo el mundo que llegan las noticias, baja el Euribor, todo diciendo que fantástico, qué maravilloso, y resulta que con el tema de las cláusulas suelo, pues mi hipoteca sigue siendo lo mismo, pues hombre, no tiene ninguna razón de ser. ¿En qué más andáis metidos? ¿Se puede contar? Más procedimientos de este tipo. De este tipo, pues haz de cuenta que para el ciudadano común, o sea, para doña María que está ahí sentada en ese sofá, y para mí esto es una selva inextricable, o sea, es un mundo lleno de misterios. Bueno, lo que hay es muchísimas, como estoy dentro de estos campos, digamos que similares, pues hay muchas cláusulas abusivas desde el punto de vista de intereses ordinarios que son abusivos, intereses de demora que son súper abusivos, prácticas bancarias como es en este caso de daciones en pago con contratos de préstamo que no tienen absolutamente ningún sentido. O sea, los bancos hoy en día están haciendo pues prácticas totalmente abusivas y estos los juzgados están dando la razón a los ciudadanos. Bueno, María Jesús, muchísimas gracias, enhorabuena por la victoria esta, que es una victoria al final, en beneficio de los ciudadanos. ¿Y qué te voy a decir? Pues que saquéis muchas más, y que saquéis muchas más, porque esto significa que usted y yo vamos a estar cada vez más defendidos, incluso sin llamar a Aredos, cosa que siempre es aconsejable hacer. Basta que estas victorias queden de manifiesto para que las entidades financieras u otros grandes se tienten un poco más la ropa antes de abusar de nosotros los pequeños. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Ahí el micrófono, que te lo llevas puesto. Bueno, vamos a hablar de alguien que no necesita... Muchísimas gracias, de verdad.